Hola, soy Luz Altamira. Bienvenidos al curso de formación avanzada de Arte de la Palabra y Comunicación. Como veis, tenéis toda una serie de módulos de aproximadamente unos 30 a 40 minutos máximo, conjuntamente con todo su material a través de PDF que se puede descargar y audios para practicar. Las clases son teórico-prácticas y esta primera clase es absolutamente teórica, puesto que os voy a contar y desarrollar un poquito los orígenes y contenidos del arte de la palabra. Recomendaros también la adquisición de la bibliografía del curso como refuerzo y complemento, cuyos ejemplares tenéis aquí puestos, pero lo podéis ver al final del anuncio del curso y también en el apartado de libros recomendados. Una vez concluido, es aconsejable que después del curso, si queréis realmente profundizar y reforzar y al mismo tiempo corregir y adquirir un mayor dominio, vamos a decir, de los ejercicios que habéis recibido y el material que habéis podido practicar, es recomendable que hagáis algunas clases online conmigo en directo. Mejor, puesto que este es un curso pregrabado y siempre va a ser mucho mejor el poder tener un intercambio, ¿no? Y una serie de notas y feedback para que podáis poner realmente en práctica tanto el desarrollo de los puntos vuestros más fuertes como el ir mejorando algunos puntos pues, que estén un poquito más débiles y que haya que poner muchísima más fuerza en ellos. Bien, comienzo ahora con lo que es el arte de la palabra y sus orígenes, así como todos los contenidos, que es lo que vais a trabajar en este curso de formación de arte de la palabra, gesto y comunicación. Fue creado por Rudolf Steiner y su mujer Marie Steiner, o Marie von Sievers, también de nombre original, que era una actriz rusa. Él fue quien, a raíz de que unos conferenciantes allí en Dornach, Suiza, se le acercaran y le pidieran, por favor, y actores también, y le pidieran, por favor, una serie de ejercicios que pudieran ayudarles a mejorar su dicción y a mejorar, pues, todas las herramientas para hablar en público. Él dio estas notas, pero fue su mujer, Marie von Sievers, quien desarrolló todos los ejercicios de arte de la palabra ya a nivel práctico, así como la elección de toda una serie de textos que iban desarrollando diferentes cualidades. Nosotros vamos a trabajar con ejercicios traducidos que he realizado yo de mi material desde el alemán y desde el inglés, y textos en acordancia con los textos originales y parecidos desde la formación que yo he recibido, como os digo, en alemán y en inglés, pero todo lo trabajaremos en español, lógicamente. Muy bien, bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues el matrimonio Steiner investigaron, se remontaron a la Grecia clásica para recoger todo ese legado de la palabra, del teatro, de toda esa fuerza de la inspiración de las musas, ¿no? De realmente descubrir cómo los griegos se habían formado y habían desarrollado todas esas capacidades de llegar a través de la comunicación, a través de la oratoria, sus oradores y sus actores. Es increíble porque Steiner descubrió y se inspiró para crear su arte de la palabra desde esta gimnasia griega con 5 ejercicios que los griegos practicaban como una formación de habla y gesto, los cuales son la carrera, el salto, la lucha, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de jabalina. Esto se llamaba el pentatlón, ¿no? Que son 5 ejercicios que se iban realizando de una forma, vamos a decir, en un orden concreto. Primero comenzabas con la carrera, cuando dominabas la carrera podías pasar al salto y así dominando la siguiente a la lucha, luego al lanzamiento de disco y luego al lanzamiento de jabalina. No se podía avanzar, los alumnos no podían continuar si no dominaban cada uno de estos ejercicios. Entonces, en la carrera
armonizaban muchas cosas, pero yo voy a intentar ser clara y específica, puesto que la teoría tiene mucha información extensa y quiero ir al grano un poquito de daros unas pinceladas por encima de todos los contenidos del arte de la palabra. Entonces, como decimos, en la gimnasia griega, en la carrera, los griegos corrían o caminaban tocando la cítara y entonces armonizaban el ritmo, ¿no?, con el caminar, con la respiración, con el corazón. Bueno, era una cosa increíble, pero realmente lo que hacían también era caminar las sílabas. Ellos avanzaban caminando un paso detrás de otro al tiempo que iban diciendo un texto o una frase, y entonces cada sílaba con las piernas y con todo el cuerpo iban caminando y avanzando hacia adelante. Luego se paraban y dejaban que todo ese trabajo que habían realizado con el cuerpo físico al tiempo que el habla se trasladara directamente solamente al habla. Entonces, si yo digo mi, ma, me, mi, ma, y lo camino, y luego con los dedos, con las manos, el caminar de las sílabas, pongo la frase en los dedos, voy avanzando y apunto hacia un lugar, mi mamá me mima, y después quito los brazos y no camino tampoco y simplemente dejo que salga el impulso del habla con todo ese trabajo interiorizado del trabajo corporal. Es increíble cómo se integra. Yo diría, mi mamá me mima, mi mamá me mima, y noto cómo las sílabas van caminando en el espacio hacia un punto. Ciertamente, esto era la base de la gimnasia griega, ¿no?, que se trabajaba con el cuerpo y el gesto para hacer que eso repercutiera en la palabra, en el habla. Y así es, lo puedo decir por propia experiencia. Entonces aprendían la articulación, que es vocalizar y pronunciar y hacer que el habla avance en el espacio a través de la carrera. Luego pasaban al salto, y en el salto se aprendía el momento en el cual uno siente ¡pam!, cuando es el momento adecuado para soltar, saltar, entrar, saltar al aire y entrar en la conversación. De una manera primero consciente, haciendo el ejercicio, pero luego esto se traslada y se hace integrado, y entonces yo puedo estar hablando y al haber practicado estos ejercicios con otra persona, estoy hablando y de repente escucho y sé cuándo salto y entro en la conversación en el momento adecuado. Carrera, salto, luego pasábamos a la lucha. En la lucha, los contrincantes, que eran dos personas que trabajaban desde el respeto, ponían las manos, las palmas de las manos enfrente unas de otras y entonces se sentían y comenzaban a empujar hacia atrás y hacia adelante, primero sin hablar. Y entonces era un empujo y hablo, cedo y escucho. Empujo y hablo, cedo y escucho. Ellos realmente empujaban de verdad, se sentían, se tactaban. Uno notaba su propia fuerza, su propia energía, su propio yo en su asentamiento y en su avance, y al mismo tiempo sentía el del otro. Y aquí se trabajaba muchísimo con la escucha también, ¿no? Y no solamente en esa tensión dramática de empujar y hablar o escuchar y ceder. Luego soltaban y decían el texto, ese diálogo, las dos personas o los dos actores, y se notaba cómo el texto sale con una tensión dramática sola, ¿no?, con un impulso y una proyección natural, aparte de esta escucha que estaba muy bien integrada. Carrera, salto, lucha, lanzamiento de disco. En el lanzamiento de disco trabajaban con la concentración y la expansión del gesto desde lo que es entrar y salir y expandirse en el ancho horizonte, ¿no? Entonces el actor o el orador notaban cómo su gesto, su presencia se amplificaba en todo el espacio y cómo uno podía sentir que su presencia se abría y, como digo, llenando el espacio, haciéndose más presente ante el público. Bien, carrera, salto, lucha, lanzamiento de disco, y el último era el lanzamiento de jabalina, en donde lanzaban jabalinas al tiempo que lanzaban frases o hexámetros, ¿no?, y aprendían a proyectar la voz, ¿no? Yo lanzo desde atrás, incorporando el mundo invisible del atrás, muy importante, desde aquí venían también la inspiración de las musas, lanzo y proyecto
hacia un objetivo con la jabalina real, y en ese objeto real que volaba en ese momento, que era la jabalina, depositaban sobre ella los textos, las palabras, las frases que eran impulsados en proyección hacia el exterior. ¿Qué ocurría? Que cuando hablaban, todas estas prácticas eran incorporadas de una manera natural y ya inconsciente a la persona y a su expresión oral, gestual, respiratoria, etc. Bien, también desde el mundo griego incorporaron Rudolf y Marie Steiner todo un estudio sobre la métrica clásica griega. ¿Por qué? Pues muy interesante, porque desde la épica y desde la lírica hay partes del aparato fonador al completo que se están desarrollando y se están entrenando. Por ejemplo, dentro de la métrica clásica tenemos, pues por ejemplo, el dáctilo, el troqueo y el hexámetro, que eran ritmos, como digo, que desarrollan el aparato fonador, y en este caso se trabajan estos ritmos en la épica, en el taller de la boca, ¿no? Entonces se fortalece lo que es la lengua, el paladar, los labios, los dientes, todo lo que es, como digo, el taller de la boca, en el interior donde se forma el habla, en esta cavidad. Y esto sería a través de los ritmos de la épica, que son, como he dicho, el dáctilo, troqueo y hexámetro. A continuación se trabajaban el yambo y el anapesto, que pertenecen a la lírica, y con estos ritmos se trabajaba la respiración y toda la parte de la emoción, el pecho, la garganta, toda esta zona del aparato fonador, ¿no? Entonces, con la lírica, todo esto relacionado con el corazón, pulmones, garganta, emociones, y luego la épica y dramática se trabajaba dentro de la boca, en el resonar del formar las palabras a través de la lengua, paladar, dientes, labios, todo esto. Muy bien, entonces fenomenal. El matrimonio Steiner, recogiendo todo este legado, como digo, de la Grecia clásica, con su gimnasia griega, con su métrica clásica, con todo el mundo del teatro, ¿no? Realmente se daban unos coros griegos impresionantes en donde los actores se unían y hacían vibrar la voz y eran un canal de los dioses. Por eso en la antigua Grecia se les llamaba los mensajeros de los dioses a los actores. Lo que ocurría ahí creo que era algo absolutamente espectacular, ¿no? Ese resonar de música, de musicalidad, de imágenes, de fuerza de la palabra, de presencia. Bueno, era increíble. Entonces algo de eso intentaríamos recuperar, realizando algunos de estos ejercicios ya adaptados al mundo moderno, por supuesto, porque esto es lo que ha hecho el arte de la palabra, recoger del mundo clásico y adaptarlo al mundo moderno, no solamente, como digo, para artistas y actores, sino también para cualquier persona de cualquier ámbito que quiera hacer una transformación a través de la palabra, a través del gesto, a través del dominio de la respiración, la emoción, la expresión del cuerpo, el lenguaje corporal. Es toda una investigación también y una transformación interior, pero que repercute muy potentemente de dentro a fuera hacia el exterior, ¿no? Es cómo yo me proyecto, qué es lo que yo proyecto hacia el exterior. Realmente hay algo en donde al yo transformarme y armonizarme como si fuese un instrumento bien afinado, el que me recibe al mismo tiempo también se sana. Yo me sano y el otro se sana. Y lo que es la comunicación resulta tremendamente cercana y efectiva. ¿Qué más? Bueno, pues luego está también dentro de este trabajo un trabajo que ya he mencionado con la escucha, pero en un inicio necesitamos escuchar el espacio alrededor, ¿no? El espacio que tenemos alrededor nuestro. Todo lo que es la escucha con la espalda, con la parte delantera, con los laterales, y sentir cómo
al escuchar ese espacio, mi campo energético de la presencia se abre, empieza a expandirse y empiezo a llenarlo, porque necesito hacerme grande, necesito ser visto o vista, para que en mi comunicación las personas deseen mirarme, deseen observar y deseen escuchar lo que yo estoy diciendo. Entonces, el trabajo también con el cuerpo, no solamente con la escucha, sino con la relajación corporal que va a hacer que mi peso recaiga hacia abajo, hacia los pies, hacia la planta de los pies, para que yo pueda conseguir un anclaje y una sensación de mi centro y una sensación también de que toda la parte superior de mi cuerpo se apoya sobre la parte inferior y la parte inferior sobre el suelo, y que yo siento que la tierra me sostiene y que yo estoy entre cielo y tierra como ser humano, en un equilibrio con un centro y un yo potente, en donde mi respiración fluye confortablemente y con lo cual toda la parte emocional está tranquila, y entonces cuando yo hablo la voz se suelta. Si el pecho no está condicionado por tensión o sobreesfuerzo, yo no voy a empujar nunca desde la garganta, sino que va a fluir el aire, y dentro del taller de mi boca, y tomando la inspiración de las musas, abriendo ese canal desde atrás, desde el espacio de atrás, voy a formar mis palabras con el contenido que llevo también en la mente y voy a unirlo todo y lo voy a proyectar hacia el exterior. Por eso es tan importante empezar trabajando la escucha y luego el cuerpo. También vamos a tocar la investigación de un genio en el arte del movimiento que es Rudolf Laban, que fue un ruso que también observó desde la danza y desde lo que es el mundo actoral, que nosotros vamos a utilizar, como digo, para nuestro propio beneficio, independientemente de que seamos actores o no, porque esto es para todo el mundo, inclusive el que solo lo quiera a nivel personal. Él hizo unos patrones de movimiento muy interesantes que luego los actores lo han utilizado para crear personajes, ¿no? Pero que nosotros lo vamos a usar también como autoobservación. Se puede usar para las dos cosas, como autoobservación de cómo nos movemos. Los patrones de movimiento de Rudolf Laban, este ruso, como digo, genio e investigador del arte del movimiento, estaban basados en 3 puntos, que son el espacio, el tiempo y el peso. Entonces, cuando nos autoobservamos, por ejemplo, en el peso, ligero, pesado, ¿no? Si yo camino ligero o camino pesado. Si camino directo o flexible. Y si me muevo de manera constante o repentina. Entonces, en base a estos 6 patrones de movimiento se pueden hacer muchas mezclas, ¿no? Podemos sacar uno de cada pareja y ver en qué patrón nosotros nos sentiríamos que tenemos resonancia, ¿no? En base a eso podemos trabajar el contrario también para equilibrar. Si tenemos un exceso de repentino, o somos demasiado constantes y nos falta un poquito de chispa y vida, en fin, esto ya en el momento que lleguemos a esta clase de cuerpo lo trabajaríamos en profundidad y os daría muchas más pautas. Pero muy interesante, Rudolf Laban. Luego, por supuesto, también se puede trabajar un poquito con el arte de la euritmia. En un momento dado podemos trabajar algunas vocales o algunas consonantes. Bien, a continuación, ¿qué más? Trabajaremos con los ejercicios de arte de la palabra, según los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, con lo cual tocaremos las consonantes. Las consonantes son muy importantes como un comienzo porque realizan la función de proteger la voz. Cuando yo más pronuncio, más ayudo a proteger las vocales, porque las vocales son expresiones del alma y las consonantes serían como el cuerpo del habla, vamos a decir. Fíjate, o fijaos qué imagen más bonita, ¿no? En el habla las vocales son el alma y las consonantes son el cuerpo del habla y de la voz. Efectivamente, eso es. Así lo explicó Steiner. Entonces, todos estos ejercicios de arte de la palabra, según los 4 elementos, vamos a trabajar con ellos, por ejemplo, en la tierra, todos los sonidos de tierra,
que son k, g, b, t, d, que son explosivos, etcétera, son fuertes. Lo que es la forma, trabajaremos mucho con la forma, el formar. Con el sonido del agua, que es el único que hay en la L, trabajaremos la fluidez, la calidez, el soltar la emoción a través del agua, que no se quede atrapada, ¿no? Y poder soltar la voz. Luego, hemos dicho tierra, agua, aire. En el aire hay un solo sonido también, la R, y daremos movimiento del habla en el espacio para que no se quede estático o aquí dentro. Y por último, la tierra, aire, agua y fuego, el fuego. En el fuego, que son todos sonidos fricativos de fricción, que saltan chispas, ¿verdad? Ahí trabajaremos también la fuerza de la zona abdominal, en donde nos apoyamos para sacar la voz, para también hacer una respiración desde mucho más abajo y no solamente desde la parte superior. Bueno, muy bien. En estos ejercicios aprendemos a vocalizar, pronunciar, articular, proyectar, equilibrar la respiración y montones de cosas más, dar fuerza al habla, etc. Entonces, cualidades del tono, timbre, todo esto se va a ir desarrollando, así como la afirmación, la reafirmación también y la contundencia y el peso de nuestra palabra. Bueno, hay que decir que partiendo de los 4 elementos llegaremos, una vez trabajados, también al estudio de los 4 temperamentos, que es una autoobservación de nuevo de nosotros mismos y al mismo tiempo son también posibilidades para los actores para su creación de personajes. Como veis, todo esto está muy fundamentado en lo artístico, porque el arte de la palabra es fundamentalmente artístico, y estaba en un momento creado para los actores únicamente, pero hubo tal repercusión cuando Steiner, Rudolf Steiner y Marie Steiner estaban dando lo que es la teoría y la práctica de todo este trabajo, tal repercusión de que tanta gente de otras profesiones y a nivel personal que querían hacer este trabajo, esta investigación con el habla, que tiene tanto que ver con nosotros mismos, puesto que es un don, el don de la palabra muy potente, pues tuvieron que abrirlo. Y entonces ahora, como os digo, no os preocupéis si aparecen cosas muy artísticas y vosotros no sois actores o no os vais a dedicar a ello, no importa. Esto está desarrollándonos a nivel personal y lo podemos utilizar, como digo, en lo profesional, para cualquiera que habláis en público, sea un maestro, sea un conferenciante, sea un ejecutivo, cualquier persona que está en directo con otra persona, un psicólogo, no importa, o como digo, a nivel personal con nuestros amigos, nuestra familia, o porque queremos hacer una búsqueda interior de nuestro propio resonar, ¿no? Cómo resuena nuestra voz, o desbloquear ciertas cosas y llegar a una mejor expresividad, ¿no? Y contacto con los demás. Entonces, como digo, está abierto a todo tipo de gente y esto viene bien, ¿no? Para todos. Entonces, los 4 temperamentos son colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Y aquí autoobservaremos las características de cada uno de ellos, porque todos los tenemos realmente en nosotros mismos, y podremos hacer también una compensación. Si tenemos más del fuego, de ahí surge el colérico. Si tenemos más de agua, surge el flemático. Si tenemos más del elemento aire, porque somos más picaflor, seremos el sanguíneo. Y si tenemos más tierra, más mineral en nuestro cuerpo, notaremos que estamos más en común con el melancólico. Esto es muy interesante, como digo, es un desarrollo de la palabra, del gesto, de la comunicación, pero es mucho autoconocimiento también, con lo cual es muy interesante. ¿Qué más? Bueno, también tengo apuntado aquí, lo que vamos a trabajar son 3 niveles del ser humano que están relacionados también con 3 estilos literarios, que son el pensar, sentir y querer, que sería el estilo dramático, el estilo lírico y el estilo épico. ¿Por qué señalo yo físicamente con la mano? Bueno, cuando estoy hablando del estilo épico,
lo que vamos a trabajar es la voluntad, brazos y piernas, ¿no? Entonces caminaremos, haremos ritmos, ¿no? Con textos que pertenecen sobre todo, como digo, a la épica, romances, leyendas, fábulas, cuentos, todo lo que es el arte de narrar, que es fundamental aprenderlo, porque el ser humano estamos todo el día contando. Puede ser narrar un cuento, una historia, algo que me ha pasado, algo que siento. O sea, verdaderamente estamos comunicándonos todo el día y contando cosas. Entonces el arte de narrar es el primero y fundamental, y en donde apoyamos y asentamos todo lo que es la parte de la voluntad y lo que sería el pilar del habla y el gesto. A continuación pasaríamos a la parte lírica, en donde entra el mundo de la emoción, ¿no? Por eso señalo al pecho. En la respiración hay muchas emociones, entonces se trabaja con el sentir, ¿no? Con el mundo del sentir, con poesía, con el fluir del agua, con cómo yo puedo soltar las emociones y la expresividad sin que eso me bloquee ni me condicione, al contrario, que sea una liberación, ¿no? Y una transformación. Y luego, por último, llegaríamos a la parte del pensar, de la cabeza, en donde el intelecto nos hace ordenar las ideas, aprendemos a desarrollar toda una serie de ideas, por ejemplo, en una charla, en un discurso, en una conferencia, y al mismo tiempo también nos encontramos con el otro o con otros, y de ahí surge todo lo que sería el arte dramático, como monólogos, escenas, obras de teatro, interpretación, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante poder tener desarrollados y armonizados estos tres estilos con estos tres niveles, pensar, sentir y querer, y épico, lírico y dramático, donde vamos a trabajar de manera artística, pero integradora, un montón de cosas que nos van a desarrollar montones de cualidades de cara a nuestra expresión hacia el exterior. Bien, ¿qué más? Mencionar también, tocaremos los 6 gestos universales de Rudolf Steiner, o también llamados las 6 manifestaciones del habla. Bueno, aquí Steiner hablaba de que en estos 6 gestos se engloban todos los gestos existentes del ser humano, y son el conseguir una palabra eficaz o reflexiva. Una palabra que avanza tanteando ante las dificultades, o que se afirma en sí misma como yo me afirmo en mi propio terreno, o una palabra que expresa simpatía o antipatía. Los trabajaremos con más profundidad, pero solamente os quería mencionar estos 6 gestos o manifestaciones del habla para que los escucharais al menos su nombre, ¿no? Sus denominaciones. Bien, yo creo que prácticamente os he dado todo lo que es el contenido de este arte de la palabra y gesto. Arte de la palabra y gesto y comunicación. Bien, pues queridos alumnos, de momento no os voy a dar más material porque os he dado bastante información. Luego en cada clase vamos a ir profundizando en cada uno de los contenidos, y por último sí quería leeros un verso de Steiner que tenemos también aquí en La palabra olvidada de Pilar Altamira al final, que me parece que es muy ilustrativo de lo que vamos a hacer en este caminar juntos, y que yo espero que os inspire y os anime para continuar con todos los módulos con alegría, y notando que podemos adquirir un conocimiento interesante que nos lleve a desarrollar tantas cosas y tantas cualidades para hacer llegar nuestra palabra. Quien comprende el sentido del habla, a él se le revela el mundo como imagen. Quien escucha el alma del habla, a él se le revela el mundo como ser. Quien tiene la vivencia del espíritu del habla, a él se le regala el mundo con fuerza de sabiduría. Quien es capaz de amar el habla, a él le concede
ella misma, su propio poder. Muchas gracias y espero que disfrutéis mucho de estos módulos y esta formación. Muchas gracias.